tardes. Gracias por sus oraciones al estar preparando esta serie en Isaías. Hoy vamos a concluir esta primera temporada, así que gracias también por su paciencia. Vamos a concluir aquí y si Dios quiere continuamos el próximo año, ya, primavera, verano, ya veremos. Y vamos a concluir con un mensaje muy importante en Isaías. Ya la profecía de Isaías ha caído pesada, ¿verdad? Tirando exhortaciones a diestra y siniestra, y hoy les toca a los líderes de la iglesia. Esta profecía, aunque tiene aplicación para cada uno de nosotros, en especial va dirigida la palabra del Señor por medio del profeta a los profetas. Es decir, diríamos hoy en día que esta palabra es principalmente para los pastores, maestros, predicadores, obispos, siervos, presbíteros, profetas, apóstoles, todo aquel que está compartiendo la palabra del Señor, sea el título que tenga en la iglesia que tenga. Esta es una exhortación principalmente para los predicadores y pastores. Bien diría Santiago: hermanos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán un juicio más severo. Y aquí viene una palabra de exhortación para los líderes espirituales de la nación de Israel, y empieza pesado, como acostumbra el Señor por medio del profeta Isaías, y nos dice al inicio, capítulo 28 de Isaías: ¡ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín! Le está hablando a los dirigentes. Los ebrios de Efraín, esos son los guías espirituales de la nación, que se esperaba de ellos que guiaran bien a la nación, y están ofuscados como ebrios. Su juicio está nublado, y en vez de seguir la guía del Señor, están envanecidos con una corona de soberbia. Y dicen: no, hombre, Isaías dice eso, no vamos a hacer caso a la palabra de Dios y sigan nuestros consejos. Y habían desplazado la palabra, el consejo de Dios, la palabra de Dios clara y directa para la nación, y estaban poniendo sus propias opiniones, su propia sabiduría, su propio consejo. Dios les había dicho: esperen en mí, aguarden, yo los voy a salvar. Y los guías espirituales, a quienes les llama aquí ebrios, con una corona de arrogancia, estaban diciendo: no, Dios, mira, lo que vamos a hacer, y le dicen a todo el pueblo, es que vamos a hacer alianza con Egipto, y Egipto nos va a salvar, y vamos a pactar, y vamos a llevar oro y todo, y vamos a hacer una alianza con Faraón, y ya en alianza vamos a derrotar a los asirios. ¿Y la palabra del Señor? Bueno, por eso viene Isaías y les dice: ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín, y de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. He aquí que uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta violenta de aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Con los pies es hollada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. Para eso va a servir esa corona de arrogancia. Va a ser pisoteada por alguien fuerte que viene por mano del Señor, que será el ejército asirio. Van a ser pisoteados, y la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza del valle fértil, será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano se lo traga. Es como el primer higo de la higuera, el que lo ve se lo quiere comer, y apenas está en su mano, ya no está. Ven, lo comí tan rápido. Nosotros teníamos así higueras, y qué delicia. Me comí el primero y no le digo a nadie. Ya no está. Dice: así van a ser tragados. Tanta hermosura, van a ser como el primer higo del verano, destruidos. Ahí fueron destruidos
del reino del norte. Falta todavía el reino del sur, que ahorita les va a seguir diciendo. Pero les dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio y fuerza para aquellos que rechazan el asalto en la puerta. Ahora aquí tenemos otra corona. Está la corona de arrogancia de los líderes espirituales de Efraín y está la corona de gloria y hermosura que es Dios. Y entonces está diciendo, la verdadera corona de hermosura, la verdadera gloria es de Dios. Y en aquel día se van a dar cuenta, Él es hermoso, Él es glorioso. Ustedes no. Ustedes, por haber desechado la palabra del Señor, van a ser desechados y tragados como el primer higo maduro del verano. Se han atrevido a desechar mi palabra. Ese es un atrevimiento muy grande. Ay, es una expresión de lamento, de tragedia. Ay, de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Ay, es un lamento como el lamento de Jesús con los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos de su tiempo, y les dice, ay de ustedes que se sientan en las primeras filas en la cátedra de Moisés, que atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ustedes no quieren hacer nada, ni con un dedo las mueven, y se tragan a la viuda, devoran la casa del huérfano. Ay de ustedes, porque están haciendo lo que no debían de haber hecho. Y esa palabra es igual para nosotros hoy en día. Cualquier predicador, pastor, maestro que deseche la palabra del Señor por poner sus pensamientos, por querer guiar a la iglesia del Señor con sus propios razonamientos, con su juicio, con su vana sabiduría, el Señor le dice, ay de ti, corona de soberbia tienes sobre tu cabeza, y el único glorioso es Dios. En su iglesia, el único glorioso es Dios. Ay de aquel que se atreve a poner delante de la iglesia del Señor otra cosa que no sea la palabra del Señor. No importa quién sea, no importa cómo se llame y qué tan piadoso y buena gente se vea, donde no es honrada la palabra del Señor, decía Calvino, ahí no hay iglesia. La palabra del Señor es central. No hay ministerio sin la palabra del Señor. No importa que venga un anciano, un líder, un predicador, alguien que diga, es que a todos Dios nos usa diferentes. Y no precisamente con la palabra, hay otras formas en que el Señor nos usa. No hay otra forma. No hay otro camino más que la guía de la palabra del Señor, y todo ministerio está fundamentado en una filosofía de ministerio que está extraída de la palabra del Señor, con principios extraídos por una correcta exégesis. De otra manera, hay de la corona de arrogancia. El apóstol Pedro les diría, quítense la corona de arrogancia, no controlen a la iglesia del Señor, sirvan humildemente y con buen ánimo, y al final vendrá el príncipe de los pastores y les dará la corona de vida. El apóstol Juan dijo, cuidado porque hay muchos, así como ese Diótrefes, con una corona de arrogancia. Igual diría después el apóstol Pablo, cuidado. Y el Señor Jesucristo, vez tras vez, nos mostraron que había un peligro en el liderazgo de la iglesia cuando ellos estaban exaltándose y haciéndose sabios, y por causa de ello el Señor los iba a castigar, ese liderazgo espiritual iba a sufrir, el pueblo como remanente, los que creían y confiaban en Dios iban a ser rescatados, y ellos iban a decir, el verdaderamente glorioso es el Señor Dios Todopoderoso, Él es corona de gloria, no ellos. Él es corona de gloria. Una gran diferencia. Ahora,
Si algún día me ven que no estudio la palabra del Señor y no vengo a predicar la palabra del Señor, o a Carlos, o a Abel, o a Miguel, o a quien predique aquí y dice, oye, esto no está de acuerdo a la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Sé que en México el tener otra opinión o el llamar a un debate siempre es tenido como a hacerse enemigos, como tomarlo como personal, como hacer una contienda. Es solamente nuestro trasfondo mexicano como lo tenemos, ¿verdad? Pero tenemos que ser nosotros, o aspirar a ser como iglesia, una verdadera universidad teológica, una verdaderamente comunidad hermenéutica donde hagamos teología corporativa y donde podamos analizar las escrituras, y confiamos también en los cursos que ya la mayoría ha recibido de método de estudio bíblico, preparación de mensajes bíblicos y de panorama de la Biblia, para que la iglesia pueda estar escuchando, analizando y viendo si es conforme a las escrituras, y de otra manera poder decir, espérame, esto no es así, a ver, explícamelo más claro, cómo está esto, vamos a verlo, para poderlo analizar y entonces poderlo estudiar con la guía del Espíritu de Dios como iglesia. Porque hay algo que ronda por ahí, que aquí le llaman un borracho con corona de arrogancia, y de repente uno se marea, se le hincha la cabeza y se siente el amo. Le pasó al pueblo de Israel, a los profetas. Vamos a desechar el consejo de Dios y vamos a seguir nuestros propios consejos. Eso es lo mejor. Y el pueblo lo siguió en esa alianza con Egipto. Trágico. Así que vez tras vez tenemos que nosotros también analizar lo que estamos enseñando, lo que estamos haciendo. Y hermano, seamos quienes seamos, aún los predicadores que estarán viendo luego este video en YouTube, cuidado con la corona de arrogancia. El único glorioso es Dios. Sigue la escritura aquí diciendo, porque no detiene ahí, ellos habían hecho algo muy grave, y después de que les dice que se tambalean, que van a dar traspiés, que están ofuscados, que vacilan en sus visiones, que titubean, es más o menos como lo que el Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado, el que no se conforma a las sanas doctrinas, las sanas palabras que he recibido, las sanas palabras, la sana enseñanza de Cristo, nada sabe, delira, ¿sí? Y está envanecido. En otras palabras, tiene una corona de arrogancia. Ten cuidado, le dice, y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y ten cuidado de los demás. Y ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo, persevera en la palabra del Señor. Versículo 9, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿A quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea. Un poco aquí, un poco allá. Ellos habían llegado al grado de burlarse del consejo del Señor, de la palabra del Señor. Estas frases de mandato sobre mandato, línea sobre línea, la Biblia de Jerusalén no las traduce, solamente pone la transliteración. Es como una burla, es una forma de expresar en monosílabos, balbuceos de niños. Por eso dice, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿A los niños? Porque ustedes están diciendo sab la sab, kab la kab, ser sham. Es como nosotros diríamos que viene el profeta Isaías o el Oseas o Amós, como Oseas, como Amós. Ya recordarán ustedes que a Amós, cuando lo vimos, le dijeron cállate, que indirectamente le estaban diciendo a Dios, no queremos escucharte. Aquí estaban diciendo, eso es para niños.
Y más yo creo que recordando que un niño les va a nacer y es el que va a ser la señal de la profecía. Ellos se creían sabios, adultos, con un conocimiento de las cosas, y decían, la palabra del Señor es bla bla bla, ablu, 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 ablu. No queremos la palabra del Señor, es muy básico, eso es sencillo, es lo que están diciendo aquí. Y el profeta les dice, ¿ustedes creen que la palabra del Señor es bla bla bla, yagu, agu, agu? Pues déjenme decirles que la palabra del Señor va a ser para ustedes bla bla bla, yagu, agu, agu. Van a escuchar cosas que no entiendan cuando lleguen aquí los asirios, y van a escuchar en otra lengua, porque han menospreciado la palabra del Señor, se han burlado de la palabra del Señor, se han creído insolentemente más sabios que Dios. Pues ahora Dios les va a hablar como a bebés, y van a escuchar a los extranjeros en otra lengua y no van a entender nada más que agu, 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 agu. Y cuando escuchen eso, significa que ustedes han desechado la palabra del Señor y tienen que arrepentirse. Eso se cumplió con ellos, y mucho más adelante, cuando los creyentes hablaban en lenguas y los judíos escuchaban bla bla bla, yagu, agu, agu. ¿Estos están borrachos o qué? No, es el Señor que te está hablando como a bebé en otra lengua, y que te está diciendo, arrepiéntete porque has despreciado su palabra, la has desechado, has sido insolente. Y les dice, en verdad, con lengua, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo. La Nueva Versión Internacional dice, les voy a hablar en lenguas con labios burlones. Se han burlado de mi palabra, y yo les voy a hablar así. Muchos años después, el Señor Jesucristo diría, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos, de los muy sabios, los adultos, los muy sabios y entendidos, y las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y aquellos muy sabios que habían despreciado la palabra del Señor, ahora no la entendían y decían, esto es cosa de niños, esto es infantil, esto no puede ser. Y los niños, los que venían en humildad y sencillez, que eran dóciles a la palabra del Señor, a eso sí lo entendían. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y entonces les dice, vengan ustedes y lleven mi yugo, que es fácil, y lleven mi carga, que es ligera, y van a encontrar descanso para sus almas. Y aprendan de mí, que no llevo una corona de soberbia, sino que soy manso y humilde de corazón, y van a tener descanso, confiando en la palabra del Señor. Ay de la corona de soberbia de los borrachos líderes de la iglesia del Señor, que se burlan de la palabra del Señor cuando ponen sus propios pensamientos y sus propias palabras, su propia sabiduría humana para guiar a la iglesia en vez de la palabra del Señor. Y nosotros como iglesia atendamos también a la palabra del Señor, pero en primer lugar los líderes. Aunque la palabra del Señor es para todos nosotros, en ningún momento debemos de menospreciar la palabra del Señor. Y si el Señor nos dice, haz esto, yo debo de vivir de acuerdo a ello. Yo no puedo decir, no, Dios, mira, tú sabes las cosas que son para la eternidad, pero las cosas del día a día, esas las resuelvo yo con mi sabiduría humana. Yo sé cómo resolver y cómo enfrentarme a las situaciones que enfrento cada día. Eso es insolencia y menospreciar la palabra del Señor. Y eso nos dijo el Señor, que es actuar como un necio.
Ahora les dice sobre su pacto que han hecho, versículo 14, 28-14. Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores gobernantes. Les está diciendo gobernantes insolentes y está hablando a los líderes. Versículo 15, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Ellos pensaban, bueno, si queremos recordar luego el capítulo de Isaías 28, recordemos la corona de soberbia de los borrachos, y ahora vamos a recordar el balbuceo de los niños, y ahora vamos a recordar la roca. Ellos habían hecho un pacto con Egipto, y Dios aquí les está diciendo prácticamente que lo que hicieron es un pacto con la muerte. ¿Ustedes creen que se van a librar asociándose con Egipto? No. Lo que han hecho al desechar mi palabra es un pacto con el Seol, un pacto con la muerte. Y ustedes piensan que se van a librar, que cuando venga la tempestad ustedes van a salir libres. Y la imagen que nos da es parecida a la parábola de los dos cimientos que nos da el Señor Jesucristo cuando da su sermón del monte. Hay tormenta, hay río, hay tempestad, y hay unos insensatos, sabios en su propia opinión, soberbios, que no hacen caso a la palabra del Señor y edifican sobre arena. Van a ser destruidos, va a ser grande su ruina. Pero a la par, el Señor es el refugio y dice que aquel que le sigue es como ponerse sobre la roca, sobre una roca probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Vendrá Asiria y vendrá toda esa tempestad y va a salir salvo, porque puso su vida sobre la roca. Y nos está dando los dos puntos. El que no hace mis palabras y no las guarda ha hecho un pacto con la muerte. Va al Seol. Ha puesto su vida confiando en Egipto. No va a sobrevivir. Aquí la roca es la palabra de Dios, el consejo de Dios, como también en Mateo 7. Pero más adelante el apóstol Pedro la va a aplicar hacia Jesucristo, como la palabra encarnada de Dios y como aquel en quien podemos poner nuestra confianza para toda nuestra vida. Confiar en Él y confiar en su palabra, desechando nuestra propia sabiduría que se opone a Dios y diciendo: Dios, yo confío en ti. Y entonces dice: Cristo es esa piedra, como ahorita cantábamos. No nos pusimos de acuerdo, pero trajeron cantos que yo dije: pues ya no voy a predicar. Roca eterna, y es Jesús. Qué mensaje tan glorioso tenemos. Cada vez que nosotros vamos a la Escritura y nos guiamos por los principios bíblicos y le decimos: Señor, yo quiero andar en tus caminos, quiero hacer tu voluntad, amo tu palabra, que sea ella mi guía, estamos diciendo: ese es Jesús, la roca eterna, verdadero y fiel, donde yo puedo depositar mi vida entera, aquí en este tiempo y para la eternidad, aquí ahora y para la eternidad. Y entonces somos más sabios que los sabios y entendidos de este mundo, porque honramos la palabra del Señor. Cuando la despreciamos somos soberbios borrachos y hacemos pacto con la muerte. Llevamos todas las de perder cuando despreciamos la palabra del Señor. Y aunque el mensaje es para todos nosotros,
repito, en especial es para todos los líderes de la iglesia del Señor, sea usted quien sea, es para mí. Y es donde pega duro, ¿verdad? El predicador está acostumbrado a tirar para todos lados, pero a veces la palabra del Señor le tira a uno, ¿verdad? Y ese mensaje no lo van a escuchar muy seguido. Un predicador no va a escoger a menos que le toque en una serie pasar por ese capítulo, y de otra manera, por mí mismo diría, ay, esto lo guardo para mí y yo acá lo recuerdo. Pero hermanos, un día usted tiene que decir, José Luis, no estás conforme a las Escrituras, con toda confianza venga en espíritu de mansedumbre, como dice la palabra, veamos la Escritura y vayamos a ella. Y si no soy dócil para con la palabra del Señor, ore por mí, insista, no me deje ahí. Aunque me tenga que decir, mira, lee Isaías 28 sobre la corona de soberbia de los borrachos. Y si ven que no soy dócil a la palabra del Señor, sino me defiendo como gatos patas para arriba así, y tiro para todos lados, o si argumento como algunos, tener fuero, es que ¿cuándo se ha visto que los patos le tiren a las escopetas? Ese es el típico que no quiere ser dócil a la palabra del Señor y reclama fuero. Es que cuando las ovejas van a amonestar al pastor, ¿que a poco tiene fuero? Seamos dóciles, me lo digo a mí mismo, a la palabra del Señor. No seamos insolentes como estos gobernantes que habían hecho pacto con la muerte. Ellos no lo veían así, obviamente. Ellos no le llamaban pacto con la muerte, a lo mejor le llamaban el pacto de vida, a lo mejor le llamaban el pacto de victoria, a lo mejor le habían puesto un título rimbombante de que iban a tener éxito, a lo mejor le llamaban la reforma, etcétera. Ellos lo veían así, pero viene Dios por medio del profeta Isaías y les dice, es el pacto con el Seol. Y así era. Entonces, pondré juicio por medida, será abolido el pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie, seréis su holladero, os arrebatará. Y luego les dice aquí como refrán, la cama es muy corta para estirarse en ella y la manta muy estrecha para envolverse en ella. Confían en Egipto, y confiar en Egipto es como acostarse en una cama que te queda estrecha y no te puedes estirar y estás hecho bolita. Y te pones una cobija y la cobija es chica y te destapas, no te alcanzas a tapar, la cama es estrecha y la cobija también. Egipto no te va a cubrir. Egipto no va a ser suficiente. Egipto no logra lo que necesitas. Te quedas destapado, estás descobijado. El único suficiente es Dios, porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, se enojará como en el valle de Gabaón. Otra vez Dios parece como que nos dice cosas que nosotros las tuviéramos frescas en la mente. Y dice, Dios sí es suficiente para salvar, Egipto no. Dice que Dios puede salvarte como en el monte Perazim. Vamos a recordar ahí 2 de Samuel 5, cuando vimos pequeñas historias, y la gran historia venía de las primeras batallas que tiene David ya como rey, y vienen los filisteos y consulta a Dios y le dice, Dios, ¿vamos a ganar o no vamos a ganar? ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Y Dios le dice, vas a ganar, ve a la guerra y haz esto. Y entonces salen unos torrentes de agua que vienen de los cerros y despedazan el ejército, y ya él tiene una batalla muy fácil porque vienen unos torrentes de agua muy fuertes, mandados por Dios, claro. Y luego dice otra vez, vienen más, ¿vamos o no vamos? No, mira, vete por donde van unas mujeres que iban por ahí danzando y esto, y los vas a tomar por sorpresa y vas a hacer. Y ahí estaba Dios guiando.
Les está diciendo, mira, si ustedes confían en mí y no en Egipto, si ustedes me buscan a mí como David cuando dijo, Dios, ¿vamos o no vamos a la guerra? ¿Qué hacemos? Si ustedes confían en mí, yo los puedo salvar, como cuando salvé a David. Yo puedo hacer lo que sea con el ejército asirio. Si confían en Egipto, ustedes saben. Dice, yo puedo ser como en Gabaón. Ahí tenemos que recordar Josué 10. Sol, detente en Gabaón. ¿Y qué hizo Dios con los enemigos? Una granizada que despedazó al ejército enemigo. ¿Qué podían hacer todo el ejército contra los granizos de Dios? Y aquí les está diciendo, yo no soy como Egipto, cama corta y manta estrecha. Yo soy todo suficiente. Si ustedes me buscan y confían en mí, miren su historia. Yo los puedo salvar. Con chorros de agua, con granizo. ¿Cuál es el problema? Solamente confíen en mí. Y yo voy a hacer mi obra, mi extraordinaria obra. Dice, para hacer su tarea, su extraña tarea, para hacer su obra, su extraordinaria obra. Ese es el Señor. Y ahora, no continuéis como escarnecedores. No sea que entre más jalen, más fuertes se hagan sus amarres, sus nudos, sus grillos. Va a terminar el capítulo 28 diciéndoles la parábola del campesino, la parábola del sembrador en Isaías. Escuchen y oigan mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra el eneldo y esparce comino? ¿Y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no se le seguirá trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán. No se le triturará más. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Bien, aquí la parte clave es el versículo 26, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Y está hablando de un campesino, y dice, el campesino sabe cómo sembrar los diferentes granos. Y él sabe cómo en este se hace cierto tipo de surcos, en este se ponen hileras, en este se pone así, en este se tira, en este se recoge de esta manera. Él sabe cómo hacerlo. ¿Por qué sabe cómo hacerlo? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Es decir, le está hablando a los líderes. Miren, les dice, líderes soberbios, el campesino que se deja enseñar por Dios es más sabio que ustedes, que no se dejan enseñar por Dios. A él Dios le enseña y lo hace y le va bien, y tiene su cosecha y le va bien porque Dios le enseña y él se deja enseñar. Y él reconoce que Dios es sabio, su consejo es maravilloso, su sabiduría es grande. Él es dócil para ser enseñado por Dios. Ustedes no son dóciles para ser enseñados por Dios. Y por eso un campesino dócil a la palabra del Señor es más sabio que ustedes. Ustedes han errado el camino. ¿Quién es sabio? ¿Quién es de consejo maravilloso? Dios. Parece ser que aquí el profeta Isaías, después de ir con los de Samaria, estas últimas profecías se las dio a los de Israel, a los de Jerusalén, a los del reino de Judá, ya no a los de Israel, sino a Judá. Y en el capítulo 29 va a seguir con Judá, con Jerusalén, con Judá, con el reino del sur.
Y parece ser que les está poniendo como ejemplo lo que le va a ocurrir a la nación del norte, que van a ser, en esta invasión de Asiria, van a ser destruidos y llevados a cautividad. Los del sur no, todavía no. Pero parece ser que en esta profecía Isaías les está poniendo de ejemplo a los del norte, para que ellos no hagan lo mismo, que ya estaban todo en camino para hacer lo mismo. El capítulo 29 es totalmente para el reino del sur. Ariel, Ariel, ay Ariel, la ciudad donde acampó David. Una forma figurada de hablar de Jerusalén. Ariel bien puede significar león de Dios, pero también el altar donde se ponían las cenizas para hacer unos sacrificios de incienso principalmente. Ay Ariel, añadid año sobre año, celebrad las fiestas a su tiempo y traed angustias a Ariel, y será una ciudad de lamento y de duelo, y será para mí como un Ariel. Si acaso se refiere al león de Dios, les dice, pues va a salirles un león a ese león de Dios. Y si es al lugar de sacrificio, es como decirles, ustedes eran un lugar santo y ahora van a ser solamente las cenizas que quedan sobre ese altar. Y va a venir la destrucción. Y van a ser como un sacrificio. Se van a consumir. Acamparé contra ti, etcétera. Va a ser castigada. Y vamos a irnos a la parte del versículo 7 para aprovechar el tiempo. Dice que ellos van a tener unas pesadillas nocturnas y que aquella destrucción les va a parecer como una pesadilla. Y será como un sueño, el 29:7, una visión nocturna, la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel, todos los que combaten contra ella y su fortaleza y los que la afligen. Y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y aquí que está bebiendo, pero cuando despierta y aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combatan contra el monte de Sión. Aquí está la profecía dada con este sueño, con esta alegoría, hablando del alma con hambre y con sed. Y dice, y van a tener esas pesadillas y van a soñar que comen pero están vacíos. Y van a soñar que beben y están sedientos y desfallecidos. No pueden. Su alma está desfallecida. ¿Sí? Y en ese sentido está contrastando con la fortaleza que viene del Señor como pan y como vino. El Señor nos llama, como en la cena del Señor, a reconfortar nuestras almas. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento hablando sobre el pan, no solamente como comida para reconfortar el cuerpo, sino también el alma, en el sentido de compañerismo, de ánimo, de comunión. Y aquí les está diciendo, ustedes no van a tener esa comunión con Dios y eso les provoca que estén insatisfechos, extenuados sus almas. Y dice, sueñan, pero son pesadillas nada más, viene toda la multitud contra ustedes. Y así es cuando desechan la palabra del Señor. Recordemos a Amós, que también dio una profecía similar y dijo que iban a andar errantes como hambrientos de un lado a otro sin encontrar la palabra del Señor. La habían despreciado y ahora el Señor iba a guardar silencio y ellos iban a andar buscando la guía del Señor, la palabra del Señor, que es alimento y sustento para nuestra alma, y no la iban a encontrar. Contrario, el que oye la palabra del Señor es como dijo el Señor Jesucristo, hallará descanso para vuestras almas.
Y estos se tambalean, pero no por licor. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Y entonces no tienen la palabra del Señor. Y dice la palabra, la visión, la palabra del Señor les va a ser como un libro sellado. Se la dan a alguien que no sabe leer y dicen, pues no puedo leer, no sé leer. Y se la dan a alguien que sí sabe leer y dice, pues está sellado, no lo puedo leer. Se van a quedar sin palabra del Señor, sin la guía de Dios. Entonces, sin la guía de Dios, sin la palabra de Dios, el alma está sedienta y está hambrienta. Y entonces ellos no tienen nada para satisfacer sus almas. Solamente tienen sus fiestas. Por eso dice el versículo 1 del 29, celebrad las fiestas a su tiempo. Han desechado mi palabra, pero sigan celebrando las fiestas. Las fiestas solemnes. Es irónico, como cuando los judíos se apresuraban para matar a Jesucristo porque tenían que estar limpios para celebrar la Pascua. Así de irónico es lo que les está diciendo aquí. Ustedes están celebrando las fiestas y las fiestas hablan de mí y me están despreciando a mí y se quedan con las fiestas. Es lo que les dijo el Señor Jesucristo, esas fiestas hablan de mí. Y en el último y gran día de la fiesta dijo, esa fiesta habla de mí, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa otra fiesta habla de mí, y yo soy Señor del sábado. Y esa otra fiesta habla de mí. Y ellos se quedaban con las fiestas y desechaban a Jesús. Aquí ellos están desechando la palabra del Señor, y el Señor les dice, está bien, sigan con sus fiestas, que hablan de mí. El Señor de la salvación, el que les puede cuidar. La fiesta dice que Dios es mi refugio y yo me estoy refugiando en Egipto. La fiesta dice que yo salí de Egipto y yo me estoy yendo otra vez a Egipto. Pero seguían con la fiesta ritual. Por eso les dice después, este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Se quedaron con el ritual. Y está hablando a todo el pueblo, pero en especial nuevamente a los líderes, a los predicadores, a los pastores, a los maestros, a los ancianos, a los ministros, obispos, profetas, apóstoles o como les llamen. Cuidado con quedarte solamente con un ritual y guiar a la iglesia en medio de rituales de iglesia y despreciar la palabra del Señor y tener el corazón muy lejos y decir, voy a hacer esto nada más porque funciona, así funciona y así lo he hecho y vamos a hacerlo porque funciona. Y todavía se enorgullecen y dicen, es que yo soy muy pragmático, las cosas que funcionan son las que se deben de hacer en la iglesia. Y desechan la palabra del Señor para ir llevando solamente tradiciones de hombres aprendidas de memoria, sin el corazón. Y el Señor lo que quería era su corazón, no solamente sus labios, no solamente sus fiestas. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes del Señor. Y todavía ellos creían que Dios no sabía su plan de pacto con Egipto y se escondían. Y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para lo que está hecho, que diga a su hacedor, él no me hizo. O el que está formado, diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Estaban desvirtuados a tal grado que pensaban que podían ser ellos los que llevaran a cabo todos sus planes y dejar de lado al Señor. Finalmente, habrá redención para Israel, y esta redención es una redención muy extraña y paradójica, como lo vemos hoy en día.
Fíjense nada más el versículo 29-18. En aquel día los sordos oirán. Ya nada más con eso dices, chispas. Los que tienen oídos no oyen y los sordos van a oír. Van a oír la palabra de Dios. Los sordos le van a hacer caso. Los ojos de los ciegos verán. Los que ven, no ven. Los que no ven, van a ver al Señor. Está diciendo que le van a obedecer. Recordamos cómo empezó Isaías su ministerio, que iba a hablarle a un pueblo que teniendo oídos iban a oír pesadamente y que sus ojos iban a estar como adormecidos, aunque viendo no verían, y su corazón iba a estar engrosado con una capa de grasa y no se iba a convertir. Y aquí Dios dice, pero llegará un día en que los sordos van a oír, no esos que se dicen que oyen. Los ciegos van a ver, no esos que se dicen que ven. Y los necesitados de la humanidad se van a regocijar. Los afligidos se van a alegrar en el Señor. Esa es la obra paradójica del Señor. Por cuanto el hombre en la sabiduría humana no conoció al Señor, agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de manera que aquellos que parecen que son miserables, sordos y ciegos, ahora vienen a conocer al Señor, a oírlo, a verlo y a alegrarse en Él. ¿Qué cosas? Los de la corona de soberbia están cerrados a la palabra del Señor, y los necesitados, los miserables, esos reciben al Señor con las manos abiertas. Eso lo predicó el Señor Jesucristo y eso lo predicó el apóstol Pablo. ¿No es extraño y paradójico? Ahora podemos entender por qué el apóstol Pablo en la prisión, todo azotado, está cantando. ¿Por qué? Como miserable, pero cantando. Dice, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿Qué ocurrió aquí? La extraña obra del Señor. He aquí yo pongo en Sión una piedra fundamental, angular, preciosa. El que confía en Él lo tiene todo. El que confía en Él oye, ve, se regocija en el Señor. El que no tiene nada de esto. Ha quedado en la miseria total. No tiene nada. ¿Qué mensaje para los predicadores? Un ministerio eficaz solamente sobre la roca, solamente sobre la palabra del Señor. Busquémosla, meditemos en ella, escudriñémosla como a tesoros, deseémosla más que la plata, disfrutémosla más que la miel. Ahí está, y es la palabra del Señor, sabiduría eterna. La más grande sabiduría, la sabiduría del Señor. Desecharla es un atrevimiento muy grande. Es ser soberbio, insolente, ebrio. Es tener la cabeza hinchada, llena de humo, ser vano, ser hueco. Desecharla para un ministro del Señor. El ministro del Señor debe de ser apto para enseñar, y eso implica que sea dócil a la palabra del Señor, dócil para recibir la instrucción del Señor y para ser guiado por ella. Se requiere de todos los obispos, predicadores
maestros y maestros de niños, que seamos dóciles a la palabra del Señor. Y para todos los demás creyentes, analicemos al que predica, al que enseña, al que es maestro, y analicémonos también a nosotros mismos y seamos una comunidad que atesora y valora la palabra del Señor. Guardémosla. No seamos ligeros con la palabra del Señor y digamos como San Agustín: Señor, has taladrado mi corazón con tu palabra y te amo. Y tu palabra me persigue del domingo y todos los días y por la tarde y durante la semana, y llega el viernes y todavía estoy meditando en tu palabra, en aquello que me hablaste. Está taladrando mi corazón sensible, porque quiero hacer tu voluntad y quiero edificar mi vida sobre la roca. Quiero honrarte, honrar tu palabra, honrar al gran Rey. Atesoremos la palabra del Señor, estudiémosla, analicémosla, debatamos, seamos enseñados mutuamente unos a otros, mutuamente edificados con la guía del Santo Espíritu de Dios. La palabra del Señor nos irá transformando y nos guiará no solamente en la eternidad, sino también en esta vida. Les dejo como ejercicio espiritual Salmo 119, porción por porción. Medite en el Salmo 119, agarre una pequeña porción, cada porción son de 8 versículos, y escriba qué es lo que Dios quiere que yo haga con su palabra. Y escriba qué es lo que la palabra de Dios hace en mí. Pasaje por pasaje, y permita dócilmente que la palabra del Señor le guíe y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. La palabra del Señor permanecerá, nuestras palabras se las lleva el viento. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Él es glorioso. No hay otra corona de gloria en la iglesia, solamente Él es glorioso. Aquí cerramos esta primera parte de Isaías y esperamos la siguiente parte. Sigan orando por mí para esta preparación, este tiempo que viene. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque te podemos escuchar en tu palabra, en nuestro idioma, claro. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener Biblias en nuestras manos y poderlas de estudiar en la comunidad de creyentes de la iglesia. Señor, guíanos, ayúdanos, y a cada maestro también en esta iglesia y en toda tu iglesia, que podamos, Señor, presentarnos delante de ti como obreros aprobados. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a amarla, a disfrutarla, a atesorarla, a compartirla también con otros. Gracias. En el nombre de Jesucristo.